buenas. Hoy tenemos con nosotros a Pepe García. Pepe es fisioterapeuta, osteópata, experto en peniclínica y además, bueno, experto en un concepto, en el intermittent living, que luego hablaremos de él. ¿Qué tal, Pepe? Hola Pablo, ¿cómo estás? Antes de nada, muchas gracias por invitarme a tu casa y te felicito por tu proyecto, ¿no? Me parece muy interesante y creo que siempre es bienvenido cualquier iniciativa que acerque a las personas conocimiento acerca de su salud, conocimiento a través del cual van a poder tomar mejores decisiones en todo lo que respecta a su salud y por eso enhorabuena y encantado de estar aquí. Pues muchas gracias. Y sí, esa es la intención, ¿no? Empoderar a las personas para que puedan tomar mejores decisiones. Uh-huh. Bueno, yo te he presentado a nivel curricular, muy básico. Cuéntanos un poquito más de ti, cómo llegas a la fisioterapia, a la PNI. Bueno. Bueno, a la fisio llega de casualidad, la verdad. No, al principio no era por vocación, luego me gustó mucho todo lo relacionado con la salud. Luego, la osteopatía es verdad que supuso un cambio, me proporcionó un abordaje ya mucho más global y estuve siempre, muchos años muy contento trabajando como osteópata y lo sigo estando. Lo que pasa es que veía también que a veces lo que es la terapia manual no era suficiente, ¿no? Con muchos pacientes que iban llegando a la consulta, que necesitaba algo más. Necesitaba llegar a ciertos mecanismos que están presentes en la patología o en el problema de esas personas que nos consultan y que con la mano yo no podía llegar a actuar en esos mecanismos. Y de ahí me fui a la PNI, que la verdad me ha aportado un abanico mucho más amplio, tanto de conocimiento como de intervenciones, y que las valoro mucho porque me están dando mucho resultado y veo también que cada vez las personas que llegan a la consulta, el perfil de paciente que llega a la consulta es cada vez más amplio. Es muy potente la PNI para eso. Además, a las personas con las que voy hablando, con las que voy entrevistando y mi experiencia personal también es que es verdad que te abre un abanico de interrelacionar síntomas que hace mucha falta. Habíamos comentado por ahí un concepto, el intermittent living. Háblanos un poco más de esto. Sí, a ver, esta es una intervención que ha sido desarrollada por Leo Prinebohm y que consiste en un programa en el cual se exponen a los participantes durante 7 días a una serie de actividades que tienen que ver con estímulos de presión evolutiva. ¿Qué son estímulos de presión evolutiva? Pues son todos aquellos estresores que hemos vivido como seres humanos durante miles de años de evolución y que por el hecho de haberlos vivido hemos desarrollado mecanismos de defensa que responden a ellos. Entonces, digamos que el introducir en nuestro estilo de vida estos estresores conocidos por nuestros genes pone en marcha una serie de vías bioquímicas, de vías moleculares, gracias a las cuales luego salimos más reforzados. Entonces, en este programa, el primer día se hace una analítica y el último día se repite la misma analítica. Hay una alimentación muy sana que ayuda y luego hay todo este tipo de actividades, entre las que destacaría el ayuno, por ejemplo, el ayuno intermitente, la hipoxia, la hipercapnia, el frío, calor, ejercicio físico en diferentes modalidades. Y yo creo que en la PNI yo diría que es la intervención top, la más potente, al menos que yo haya visto, ¿no? Porque de verdad que
cuando le ofreces al organismo los estímulos que espera, la respuesta es muy rápida. Lo vemos en las analíticas y en valores inmunológicos, metabólicos y también en los parámetros antropométricos y en todo lo que te cuenta la persona, ¿no? Y en eso consiste ese programa. Aquí en Galicia hemos desarrollado uno este verano, haremos la siguiente edición en verano de 2022, en julio. Qué bien, qué guay. Claro, son estímulos, problemas que hemos ido superando como especie. Y que claro, que después de tantos años adaptándonos a estas dificultades, estamos preparados o estamos esperando, nuestra genética espera que lleguen esos estímulos, ¿no? Y que es lo que se les da en este programa. Exactamente. Hemos, fruto de habernos expuesto de forma tan repetitiva a estos estresores, hemos desarrollado estos mecanismos y, como tú dices, no, nuestra genética está clamando por ellos, que se los demos de vez en cuando, y es justamente lo que hemos perdido en la vida moderna, ¿no? Realmente nosotros nos hemos hecho inteligentes como especie mucho debido a la necesidad de irnos protegiendo de estos estresores, de frío, de calor, del hambre, de la sed. Lo que pasa es que quizás tanto nos hemos pasado de inteligentes que ahora los hemos suprimido casi por completo, ¿sí? Eso es lo que se conoce como la paradoja de la inteligencia, ¿no? Es decir, que gracias a la inteligencia hemos eliminado prácticamente por completo aquellos factores que justamente nos han llevado a ser inteligentes. Entonces, este concepto se trata de reintroducir de forma intermitente y controlada esos estímulos que nos han acompañado miles de años. Lo hacemos en el programa Intermittent Living y lo hacemos en las consultas de PNI a nivel individual con nuestros pacientes. Quizá, claro, hemos eliminado todos los factores que nos mataban de una forma más o menos rápida y lo ideal sería que no los cambiáramos por enfermedades crónicas. Exacto. Claro, que los introdujéramos en la forma justa para mantenernos sanos. Pues si te parece, vamos repasando uno a uno estos estresores, estos estímulos, y Sí. eso lo vemos individualmente. Empezamos por el ayuno. Bueno, en la actualidad se come cada 2-3 horas. El que menos comidas hace, la media son 3. Además, suelen ser comidas calóricas. Y venimos, ¿verdad?, de pasar periodos de hambre, periodos donde era difícil encontrar comida. Imagino, esto es a lo que se acostumbra nuestro organismo, por eso, ¿no? Esto el ayuno o el bajar las calorías es uno de los estímulos ancestrales. Háblanos un poquito más. Sí, exactamente. Nosotros, la verdad es que como especie estamos mejor preparados para gestionar un poco de carencia que para gestionar la abundancia alimentaria, ¿no? Durante millones de años vivíamos en un nicho ecológico en el cual la comida estaba muy esparcida, teníamos que movernos para encontrarla, hemos soportado periodos de carencia de forma muy repetitiva. Y ahora las recomendaciones actuales, al menos las oficiales, ¿no?, por decirlo así, recomiendan comer pues unas 5 veces al día, a veces incluso 6, como veo por ahí en algunas dietas, ¿no? Entonces, esto genera problemas, la verdad. Quizás durante unos años se ha pensado que era lo mejor para nuestra salud, sin embargo, ya yo creo que tenemos ya suficiente evidencia científica como para decir que esto no es lo ideal, ¿no? ¿Qué puede pasar cuando comemos tantas veces al día, cada 2-3 horas, como tú dices? Bueno, muchísimas cosas. Esto daría para hablar muchas horas, Pablo. Te puedo decir 2 o 3 cosas. A ver, por una parte, si yo como con mucha frecuencia y si además en esas comidas hay hidratos de carbono, como suelo haber, estoy acostumbrando mi organismo
a utilizar principalmente la glucosa como fuente de energía y se va olvidando de utilizar los ácidos grasos como fuente de energía, ¿no? Los ácidos grasos serían una fuente de energía muy eficiente para nuestras células. Lo que pasa es que si yo como cada 2-3 horas, voy a utilizar prácticamente solo glucosa, ¿no? Voy a priorizar el uso de glucosa. Entonces voy perdiendo flexibilidad metabólica, voy perdiendo capacidad de utilizar otros sustratos. ¿A qué me lleva esta pérdida de flexibilidad metabólica? A depender de comida, para estar bien, dependo de comer cada poco. Y además, este hecho de estar ingiriendo continuamente hidratos de carbono hace que todo el día haya aumentos de glucosa en sangre y esa glucosa tiene que entrar al cerebro. Lo que pasa es que esa glucosa entra al cerebro por unos transportadores de glucosa y lo que sabemos que a mayor concentración de sustancia, en este caso glucosa, menor expresión de los transportadores que meten la glucosa en el cerebro. Entonces, si tenemos menos transportadores, nuestro cerebro va a sufrir periodos de carencia de glucosa, es lo que se llama una neuroglicopenia, y vamos a tener un bajón energético. Muchas personas cuando sienten esto piensan que están teniendo una hipoglucemia, glucosa baja en sangre, y intentan solucionarlo comiendo. Pero realmente no está sucediendo eso. La glucosa en sangre suele estar normal o incluso alta, pero falta glucosa en el cerebro. Si yo como, puedo aliviar el síntoma momentáneamente, es una solución transitoria a corto plazo, pero la solución definitiva sería comer menos veces, recuperar transportadores de glucosa en la barrera hematoencefálica y recuperar la capacidad de tracción de la energía que tiene el cerebro, y entonces esos bajones energéticos se disminuirían o incluso remiten por completo. ¿Qué más puede hacer? Comer 2-3 veces cada 2-3 horas, como tú dices. Podemos alterar un poco nuestro metabolismo, ¿no? Porque nuestro metabolismo tiene dos fases principales. Una es el anabolismo, en el cual se favorecen funciones de almacenaje, y otro es el catabolismo, en el cual se favorecen funciones de liberación de energía, ¿no? Estoy hablando desde un punto de vista energético. Si yo como continuamente, estoy favoreciendo mucho todo el día las funciones de almacenaje, pero estoy dificultando las funciones de liberación, ¿sí? Entonces, estoy siempre cargando y descargando poco. Y yo necesito que mis células metabólicas, fundamentalmente el adipocito, se descarguen, porque cuando se descargan liberan sustancias que no solo tienen que ver con el metabolismo energético, sino que tienen que ver con la salud sistémica. Y para permitir que el adipocito se descargue, lo ideal no es comer cada 2-3 horas, no, hay que dar unas horas sin comer para favorecer esos procesos de lipólisis. Y una última cosa te puedo decir, y ya me callo con el tema de las comidas, que me estaría refiriendo ahora a los desequilibrios hormonales, ¿no? Cuando nosotros comemos, a medida que los nutrientes se absorben y se van almacenando en nuestras células metabólicas, se van a secretar una serie de hormonas, y entre ellas destacaría yo la insulina y la leptina, que son hormonas que luego informarán en el cerebro, entre otras cosas, de la disponibilidad de energía. Lo que pasa es que si como cada 2-3 horas, todo el rato estoy produciendo insulina y produciendo leptina. Y lo que te he dicho antes, si tengo niveles altos de forma crónica de estas dos hormonas,
sus receptores pierden sensibilidad. Entonces nos estaríamos haciendo resistentes a la insulina y o a la leptina, y eso tiene unas consecuencias sistémicas, ¿no? Porque si somos resistentes quiere decir que ya esas hormonas no pueden realizar su función, y esas hormonas tienen funciones muy diversas que van más allá de la regulación del apetito y tienen que ver, pues, por ejemplo, también con la regulación de la temperatura corporal, con la biogénesis mitocondrial, con la neurogénesis, con la modulación de neurotransmisores en el cerebro y también con la actividad de ejes neuroendocrinos, incluido el eje de las hormonas sexuales. Y te diría, sin irme un poco nada más allá, digamos, que esta resistencia a insulina o leptina puede tener que ver con todo tipo de problemas de la esfera sexual, entre ellos la fertilidad. Para que veamos, ¿no?, lo que es integrar. Sí. Podríamos estar hablando del ayuno, pues fíjate, vamos a hacer un summit del ayuno. Sí, sí. De detalles de lo que nos has ido contando. Bueno, reduce el estar comiendo continuamente, reduce la flexibilidad y por tanto el organismo al final no es capaz de tirar de glucosa cuando lo necesite, grasa cuando lo necesite. Eso es un problema. Me interesa especialmente la neuroglicopenia, ¿no?, que ahí es una de las preguntas o de los miedos comunes de las personas cuando les quitas una comida. Pongamos el desayuno, o que desayune más tarde. Dice, uff, pero es que yo salir de casa sin comer a las 2 horas tengo mucha hambre, o me mareo, o me baja el rendimiento intelectual. Eso es la traducción de la neuroglicopenia. ¿Tú qué les dices? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿O tienen que aguantar ese ayuno, seguir sin comer en ese Sí. momento? Mira, yo cuando propongo a mis pacientes que vayan aumentando sus horas de ayuno, bueno, primero les doy información y estas cosas que te estoy explicando a ti se las explico a ellos también, ¿no? Porque la información produce calma, el conocimiento produce calma. Entonces, es verdad que muchas personas reaccionan así cuando les dices un día, oye, sáltate una comida o retrasa el desayuno y muévete un poco en ayunas a ver qué pasa. Y ellas reaccionan así como, ¿cómo? Pero me va a dar algo, ¿no? Te sorprenderás que muchas de las personas que piensan que les va a dar algo no les pasa nada, se sorprenden ellas mismas. De todas formas, yo a veces les digo, mira, sale a caminar o a trotar un poco en ayunas. Por tu seguridad, si quieres, llévate un plátano o llévate una fruta, ¿vale? Por tu tranquilidad, pero antes de comértelo, piénsalo bien si realmente lo necesitas, ¿no? Les aviso que en algunas personas pueden tener algún síntoma, sea cual sea, generalmente puede ser una fatiga, una sensación de pájara, pero lo aguantan normalmente, lo aguantan, es pasajero, ese síntoma pronto desaparece y luego van pasando los días y como su cerebro recupera capacidad de tracción, como su flexibilidad metabólica mejora y empiezan a usar las grasas de forma más eficiente, los transportadores de glucosa en la barrera hematoencefálica aumentan su expresión, entre otras cosas, pues la persona se va viendo con cada vez más energía, cada vez más energía. Yo creo que lo importante es explicar la ciencia que hay detrás, utilizar la evolución como ejemplo. Nosotros, durante miles de años de evolución, nunca un desayuno nos ha salido gratis. Siempre, si queríamos comer primero, nos teníamos que mover, ¿sí? Entonces, nuestros genes esperan eso y no pasa absolutamente nada. Yo no veo que se muera nadie porque un día se salte el desayuno o lo retrase un par de horas porque se va a hacer una analítica o porque, yo qué sé, por cualquier motivo no haya podido desayunar. ¿Sí? Sí, y que si tiene problemas para prolongar el desayuno,
ahí es donde tienen que saltar las alarmas o deberían saltar las alarmas, que debería ser lo contrario, ¿no? Tenemos que estar preparados para movernos en ayunas y no al revés. Y Exacto. luego hemos tocado por encima también la insulina, la resistencia a la insulina, y ya aprovecho que estamos en el mes de la diabetes. Entonces, podemos incluir el ayuno intermitente como una de las muchas estrategias de prevención o incluso tratamiento de la diabetes. Sí, 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 yo creo que definitivamente sí. Cada vez hay más estudios que lo apoyan. Concretamente este año ha salido una revisión sobre los efectos del ayuno intermitente en la diabetes tipo 2 y los resultados, bueno, son contundentes, ¿eh? Cuando menos comidas, menos insulina y la persona va recuperando esa sensibilidad a la insulina. Es que es lógica pura, ¿eh? Es lógica pura. Por mi experiencia, el paciente con diabetes tipo 2 es un paciente que responde muy bien a intervenciones de estilo de vida, entre ellas el ayuno intermitente, y ya si le metes ejercicio físico, es ya que, bueno, muchas personas dejan de necesitar medicación. Y no lo digo yo, lo dice este último paper del que te estoy hablando, que lo reporta, ¿no? Como mucha gente informa, ¿no? De la no necesidad de seguir con la medicación. Yo, bajo mi experiencia también, el paciente diabético que adquiere buenos hábitos, entre ellos, bueno, pues eso, el ayuno, se controla muy bien. Es de las patologías más agradecidas, entre comillas, claro, en ese sentido. Yo estoy de acuerdo, sí. Es un perfil de paciente que responde muy bien a estas intervenciones de estilo de vida, sí. Pasamos al siguiente estímulo, la sed, que es mucho menos conocido, porque el ayuno ya se habla mucho, pero de la sed no hablamos tanto. Y los mensajes que llegan normalmente son beber 2 litros de agua al día. Claro, sí, más que de sed, yo hablaría de ingesta de agua, ¿no? Ingesta de Porque agua. es verdad que los mensajes que te llegan es bebe 2-3 litros de agua a día o bebe los famosos 8 vasos de agua cada día, ¿no? Y, incluso bebe antes de que aparezca la sed, ¿no? Para evitar Sí, deshidratarte. sí, sí, Ah, sí, sí. Vamos a ver. Nosotros, los seres humanos, tenemos un mecanismo hipotalámico que es la sensación de sed que te avisa de la necesidad de agua. Y es realmente por lo que nos tenemos que guiar para beber y no por lo que leemos en prensa o sale en la tele. Puede haber alguna situación en patologías a lo mejor renales o cardíacas en las que los mecanismos de la sed estén alterados y por tanto esa persona necesita que alguien vigile que beba suficiente. No, pero en líneas generales deberíamos utilizar la sed para beber. Entonces, ¿cómo se debería beber? Pues cuando tengo sed, bebo hasta saciar completamente la sed y no vuelvo a beber hasta la siguiente vez que tenga sed. Porque si yo bebo a cada rato, lo que estoy favoreciendo es el riesgo de generar pequeñas hiponatremias, ¿sí? Bajadas de sodio en sangre. Y estoy haciendo que mi riñón, mi sistema renina, angiotensina, aldosterona esté hiperactivo todo el día intentando equilibrar intentando, digamos, favorecer, recuperar el equilibrio hídrico y de electrolitos. Además, esa hiponatremia que vamos generando, son hiponatremias, estoy hablando de hiponatremias leves, pero nos hacen que aumente nuestro apetito, sobre todo por sal y azúcar, porque para recuperar este equilibrio electrolítico es necesario la sal y un poco de azúcar, ¿no? Entonces, yo es algo que en la consulta observo también en esa gente que te dice que
yo tengo que estar comiendo algo todo el día, a ver cómo está bebiendo, porque si está generando hiponatremias, aumenta el antojo por azúcar y sal. Lógico, el organismo quiere recuperar sus niveles de sodio. Por el contrario, si esperamos a tener sed real para beber, primero hay una cosa que me parece importante, que es muy básica, pero que me parece importante recordarla. Siempre decimos que para estimular nuestros circuitos de recompensa en el cerebro deberíamos utilizar estímulos naturales, ¿no? Bien, pues si tú bebes realmente con sed, el agua es una magnífica forma de estimular tus circuitos de recompensa. Es decir, estaríamos dando una recompensa al cerebro con algo tan simple como el agua. Yo animo a los oyentes de este podcast a que prueben a esperar a tener realmente sed para beber, que se tomen un vaso de agua y eso es como casi como una cerveza, ¿no? En un día de calor. Te quedas muy bien con algo tan simple como el agua. Entonces, eso por una parte, que no se nos olvide que con el agua podemos estimular estos circuitos, ¿no? De recompensa. Y además, si esperamos a tener sed, lo que vamos a generar es situaciones de hipernatremia leve, sube un poquito el sodio en sangre y esta hipernatremia induce la producción de una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona de la confianza, de la conducta social. Y además es una hormona que calma los ejes de estrés. Por eso la sed, al contrario de lo que puede parecer, es ansiolítica. ¿Sí? Entonces, me parece importante también que la población sepa esto, ¿no? Cómo deberíamos beber y fiarnos de nuestro organismo, que cuando vayamos a necesitar agua antes de que estemos deshidratados, nos va a avisar con esta sensación homeostásica que es la sed. La sensación de sed, el tener sed, es ansiolítico o la recompensa, una recompensa por supuesto. No, sería la sensación de sed por la oxitocina que calma los ejes de estrés. Y cualquier persona, evidentemente, al menos lo que habíamos dicho antes, problemas renales o problemas cardíacos en los que explícitamente le ha dicho un médico restricción de líquidos o lo contrario, tienes que beber más por la patología que sea, quitando estos supuestos, cualquier persona podría hacer un ayuno de agua, por llamarlo así, sin problema. Si por ayuno de agua entendemos... provocarse la sed. Sí, provocarse la sed, sí. Tendría cuidado en estos perfiles que acabamos de decir, también en personas de edad avanzada, claro, podrían tener dañados estos mecanismos de homeostásicos de sed. Y bueno, luego en los niños y sobre todo bebés, saber interpretar cuando lloran por sed. Porque muchas veces ellos sienten sed y lo manifiestan, ¿no? Y cuando lloran, muchas veces más que por hambre es por sed. Habría que estar atentos a esos momentos en los que están demandando algo y que ese algo sea el agua. Para el resto de la población, sin problema. Es súper interesante. Vamos a seguir pasando a otros estresores porque si no... el frío. El frío, sí, que también... Es otro estímulo que hemos soportado durante miles de años, ¿no? en nuestra evolución. El frío, primero, como muchos otros estresores, ¿no? Se puede utilizar como un estímulo de preacondicionamiento, es decir, utilizar el frío para mejorar tu tolerancia al frío en periodos de frío. En el condicionamiento lo que se hace es lo siguiente, es utilizar un estímulo dado que por naturaleza, por definición puede parecer nocivo, pues lo utilizamos a una dosis que está por debajo pero cerca del umbral del daño.
para aumentar la resistencia a ese estímulo una vez que nos presente por encima del umbral del daño. ¿Sí? Entonces, yo ya veo que hay muchas personas, cada vez veo más, con muy mala tolerancia al frío, muy mala tolerancia al frío, y yo les digo que, mira, es que la única forma de generar tolerancia al frío es exponiéndose al frío. Nos podemos exponer de forma controlada, gradual, pero es que yo creo que no hay otra forma, ¿no?, de mejorar esa tolerancia y prevenirte de los efectos perjudiciales que puede tener el frío de larga duración, ¿no?, que sí que los puede tener si tú no puedes termorregular correctamente. ¿Qué pasa en el organismo cuando nos exponemos al frío? Como en el caso del ayuno, te voy a destacar tres, cuatro cosas. Primero, cuando me enfrío, mi cuerpo necesita termorregular, ¿sí? Ya por eso vamos a producir una descarga de catecolaminas, activación de nuestro sistema nervioso simpático. También estimulamos la producción de hormona tiroidea, porque esta hormona va a aumentar el metabolismo basal. El metabolismo basal produce calor que lo utilizaríamos para recuperar temperatura. Por tanto, ya aprovecho para decir que muy indicado en casos de hipotiroidismo para favorecer la producción de hormona tiroidea. Luego, además, se va a producir una Pepe, activación... perdona, hipotiroidismo, ya sea autoinmune tipo Hashimoto o funcional. Sí, lo podríamos utilizar en los dos casos, el frío. Sí, interesante en los dos casos, va a ser, sí. Y te decía que además el frío va a producir una activación del denominado tejido adiposo marrón, que es un tipo de tejido adiposo que lo que hace es que cuando necesitamos recuperar temperatura va a captar glucosa y ácidos grasos de la sangre, con los beneficios que ya tiene eso, y convertirlos en calor. Los propios músculos también van a aclarar glucosa y grasa de nuestra sangre para convertirlos en calor, ¿sí? Una intervención que haga bajar los niveles de glucemia y de lipemia son muy interesantes en la mayoría de la población hoy en día, ¿no? ¿Qué más sucede cuando yo me expongo al frío? Pepe, entonces, otra intervención más, ¿no?, como decíamos antes, para diabetes o sobrepeso, exposición al frío. Sí. Para sobrepeso es algo cada vez más se está estudiando mucho, los resultados parecen prometedores. En diabetes hay un artículo en la revista Nature, es verdad que la muestra es pequeña, pero en 10 días de intervención mejora la sensibilidad a la insulina en un 43%, es muy potente la intervención. Y además este tejido adiposo marrón, ahora se sabe que cuando se activa produce una serie de sustancias, de moléculas que en su conjunto se llaman batoquinas y que se están estudiando mucho ahora porque parece ser que tienen muchas funciones beneficiosas en la salud sistémica. Otra sustancia que libera el tejido adiposo cuando nos enfriamos es la adiponectina, que es una adipoquina muy antiinflamatoria relacionada con la salud metabólica, con la salud del cerebro y que además se ha visto que está incrementada en personas centenarias. Es decir, las personas que llegan a los 100 años han visto que tienen más niveles de adiponectina y esta se estimula con el frío. No sé si me ibas a preguntar ahora cómo lo introducimos. Claro, era la siguiente pregunta, sí, justo. Vale, bueno, primero, en líneas generales, a mí me gusta recomendar que, por ejemplo, cuando estás en la calle o sales de casa y hace frío fuera, que tú por lo menos esperes a sentir el frío antes de abrigarte, ¿sí? Tampoco hay que salir súper arropados, ¿vale? Vamos a dejarle al cuerpo que por lo menos sienta
este estímulo que le es reconocido, ¿sí? Y entonces luego de sentir frío nos podemos abrigar. A nivel terapéutico, ¿qué hacemos? Generalmente utilizamos el agua, generalmente, bien en forma de inmersiones o de duchas frías. Entonces, la persona puede empezar con una ducha fría progresiva, en la que va poniendo el agua de la ducha un poquito más fría cada día, ¿sí? Y lo haces de una forma progresiva que te ayuda a ir generando tolerancia. Y también puede hacer baños en el mar, baños en el río o en la bañera de su casa. Son unos minutos, ¿vale? No vamos a dar tampoco las recetas porque yo soy de la idea, ¿no? De que estas intervenciones, si se quieren hacer bien, se debería acudir a un profesional que te guíe, ¿no? Pero para que la gente tenga una idea, son inversiones de minutos. La temperatura del agua debiera estar por debajo al menos de 18 o 16 grados. Ahí ya se sabe que hay beneficios. Tampoco hace falta de entrada meter cubitos de hielo y estar ahí a 4 grados, no. A 14, 15 grados ya tenemos muchos estudios que nos dicen que hay beneficios. Y para las personas que vivan cerca del mar o del río, yo les animaría que durante todo el año, inclusive en invierno, un buen baño de vez en cuando, ¿sí? Sería un hábito muy saludable. ¿Cuánto tiempo de baño? Nos podemos guiar por el temblor. Yo me meto en el agua y cuando noto que empieza a temblar un poco, ese sería el punto final, ¿no? ¿Qué me podría decir que me estoy pasando? ¿Que me he pasado de tiempo? Pues que cuando salgo, pues pasan los minutos, pasan las horas y sigo frío, no consigo termorregular. Si después de 3/4 de hora, 1 hora, yo estoy que me muero de frío, es que nos hemos pasado, bien de tiempo o bien de temperatura. ¿Sí? Sería un indicador que nos puede guiar. Bien, bueno, y si nos pasamos, ¿qué hacemos? Sería bueno utilizar el ejercicio físico para producir calor, ¿sí? U otra idea, si en ese momento tenemos la oportunidad, es el contacto piel con piel con otra persona. Eso, bueno, desencadena una serie de cascadas bioquímicas que hacen que produzcas calor corporal, que van más allá de la transmisión de calor del cuerpo que está caliente al cuerpo que está frío. No, eso también, pero no va por ahí la cosa. Es una temperatura, un aumento de temperatura endógena que se produce gracias al contacto piel con piel. Pero tienes que encontrar a alguien claro, que esté dispuesto a abrazarte cuando tú estás helado. Y no es tienes que encontrar a alguien que te quiera lo suficiente para exponerse también a eso. Tiene que quererte mucho. Sí. Te voy a decir un par de frases o mitos que se repiten mucho en la calle, ¿no? Bueno, me habré resfriado, me habré constipado porque he cogido frío. Sí. Realmente yo diría que el problema no es el frío en sí. Es verdad que parece ser que algunos microorganismos pueden desarrollarse mejor a bajas temperaturas y que incluso nuestro sistema inmunológico en las fosas nasales y sistema respiratorio puede debilitarse cuando la temperatura es más baja. Pero yo creo que el problema de fondo sería esa incapacidad para termorregular, ¿no? Es decir, yo puedo salir ahora afuera, que ya hace frío aquí en Galicia ahora, y está frío, ¿no? Pero si tengo buena capacidad de termorregulación, rápidamente voy recuperando mi temperatura basal, ¿no? Que tengo que tener. Entonces, el problema viene de ahí, ¿no? De la poca capacidad quizás que tiene mucha gente hoy en día de termorregular porque no estamos acostumbrados a exponernos al frío.
Se hace frío, siempre rápidamente encendemos la calefacción, nos abrigamos. Y sí, está claro que vivimos a una temperatura media de 20 grados todo el año. Eso. Sí, de hecho hay unos estudios muy interesantes en ratones que hablan de la normotermia, ¿no? Es decir, de vivir todo el año a la misma temperatura. Y eso se ve que en los ratones, ¿no? Cuando los ponen en una jaula en los cuales la temperatura no oscila, pues con respecto al grupo de control, esos ratones ven muy acelerada la progresión de enfermedades metabólicas, de aterosclerosis, de inflamación, ¿sí? Simplemente porque porque la temperatura ambiente no varía. Realmente necesitamos esas oscilaciones en temperatura, tanto frío como calor. Ahora hablaremos del calor. Y la última cosa. El corte de digestión, nosotros mito, corte de digestión por meterte en agua fría. Sí, sí. Eso me suena porque... Después de comer te metas en el agua. Sí, me suena porque de pequeños estábamos ahí en la playa Claro. esperando 2 horas, ¿no? Ahí Sí. impacientes. A ver, es verdad que después de comer, debido a la digestión, el intestino necesita aumentar su flujo sanguíneo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría pasar? Que si yo necesito mucha sangre en mi intestino y de repente, bruscamente, me meto en un agua muy fría, puede ser que parte de esa sangre que estaba en el intestino tenga que salir y ir hacia la periferia para termorregular, ¿no? Para recuperar calor. Entonces, el intestino sufre un déficit de sangre en ese momento y genera el síntoma, ¿no? El corte ese que le dicen. Yo diría que depende de nuestra capacidad, ¿no? De termorregular rápido, y sobre todo la recomendación es que, oye, si acabas de comer, pues métete poco a poco. Te metes en el agua poco a poco y ya por lo menos así previenes cualquier hipotético síntoma relacionado con la digestión, ¿no? Sí, con mala regulación previa, después de una comida copiosa y meternos un baño a 4 grados, pues quizá no sea la mejor elección, ¿no? Sí, no sería lo mejor, no sería lo mejor. Sí, luego, pues eso, ¿no? Al final, como todo, ni tanto ni tan calvo, ni esperar las 2 horas y tampoco hacer Yo cosas que se diría pasan de la lógica. introducción en el agua progresiva, Mm. progresiva para que evitar ese shock térmico que se produce cuando te metes en agua muy fría, ¿no? Si te metes de forma progresiva, no hay problema. Pasamos del frío al calor. ¿Qué nos cuentas del calor? Bueno, es otra intervención interesante. Sabemos que la sauna, el baño turco tienen muy buena reputación, ¿no? Hay estudios que asocian al menos las sesiones de sauna con la salud cardíaca, con la salud metabólica. ¿Qué podría destacar yo? Quizás es algo menos sabido, pero que es muy importante porque uno de los factores que va a estimular el calor, el choque térmico por calor en el cuerpo, es la expresión de unas proteínas que se llaman proteínas de choque térmico, las HSP. Entonces, son sumamente importantes porque estas proteínas lo que hacen es, primero, eliminar proteínas dañadas. ¿Sí? Esto es importantísimo, que las proteínas dañadas se eliminen bien, y además favorecen que las nuevas proteínas recién sintetizadas terminen de configurar su estructura, es decir, favorecen su ensamblaje y su estructura final. Y además contribuyen a transportar a esa proteína recién sintetizada a los lugares donde tienen que hacer su función. Y si estos mecanismos
no tienen lugar de una manera muy controlada y muy fina, eso es patología. Una proteína dañada que no se elimine o una proteína mal configurada, ¿sí? Eso puede dar patología. Entonces se ha visto que el calor es una magnífica intervención. Algo también que es mucho más conocido por la gente, supongo, es esa capacidad de eliminar, ¿no? Toxinas gracias al aumento de temperatura, ¿no? Quieras que no, cuando aumentas la temperatura corporal va a aumentar el riego sanguíneo hacia la piel para disipar calor y por el camino puedes también eliminar toxinas o incluso metales pesados. Y también se está estudiando como una intervención antiobesidad. Hemos dicho que el frío se estudia como una intervención antiobesidad y el calor, que es justo lo contrario, pues también parece ser que tiene efectos antiobesidad. ¿Cuál sería el mecanismo? La reducción del apetito. Es decir, cuando nosotros calentamos el cuerpo, ¿sí? El organismo va a rechazar calorías. ¿Por qué? Porque toda ingesta alimentaria y cuanto más calórica aún más, lo que va a producir es un aumento de temperatura corporal, porque la digestión, la absorción y el almacenamiento de los nutrientes consumen energía. Entonces, siempre que comemos se produce la termogénesis inducida por comida. Entonces, si tú, entre comillas, estás ya caliente antes de comer, tu organismo rechaza calorías porque no quiere un mayor aumento de temperatura. Sí. ¿Qué nos apetece comer en verano cuando hace mucha calor? Algo hipocalórico siempre, una ensalada o una fruta, ¿no? Sí. Pues es por este mecanismo. Entonces, ¿cómo reduce el apetito? También se está estudiando como intervención antiobesidad. A mí me funciona muy bien en aquellas personas con problemas de conducta alimentaria en lo referido a la cantidad de calorías, es decir, aquellas personas que llegan a casa y devoran, ¿no? Sienten mucha necesidad de comer muchas calorías. Y entonces todos los días comida hipercalórica. Pues si tienen la oportunidad o de darse un baño bien caliente o de ir a una sauna o baño turco que esté cerca de su casa y aumentan la temperatura corporal, luego llega la hora de la comida y tienen mucho menos apetito. ¿Sí? Entonces, bueno, para este tipo de personas me parece interesante. ¿Qué utilizamos? Sauna o el baño turco. En la bañera de tu casa 39, 40 hasta 42 grados según tolerancia. Y también cuando hace sol, cuando hace calor, no tenerle un miedo excesivo. Yo diría de ir exponiéndose. Es decir, si hace 35 grados, quizá no te estoy diciendo que pases 2 horas bajo el sol, pero sal un ratito y exponte a esa temperatura. Y gradualmente y cada vez un poco más de tiempo, nosotros deberíamos poder soportar 35 grados o 40 grados. ¿Sí? Deberíamos. Claro. ¿Qué ocurre? Que cuando no, si el aumento de temperatura corporal excede a nuestra capacidad de termorregulación, de eliminar calor, ocurre lo que se llama el golpe de calor. Claro. Pero eso todo es entrenable. Se puede entrenar. Ese entrenamiento, por llamarlo así, en cuanto a los estímulos de temperatura, el frío y el calor, ¿qué sería más recomendable? ¿Ponerse a frío, sea por ducha de agua fría en invierno, para luego salir al frío? En verano, porque bueno, es un entrenamiento y me voy entrenando para el verano, y con el calor lo mismo. Sí, mira, yo diría que en otoño sería un buen momento para empezar a hacer duchas frías o baños fríos, porque eso nos prepara para soportar mejor el frío del invierno. Va generando tolerancia. Y en primavera estaría muy bien la sauna, por ejemplo, sobre todo si vives en un lugar donde el verano es duro, para ir generando tolerancia al calor. Es decir, generamos un preacondicionamiento. Sí.
ese entrenamiento que decías. Es entrenamiento, sí. Vamos a hablar ya del último estresor, del último estímulo, la hipoxia. Menos conocido, claro. Cuéntanos, ¿no? ¿En qué momento nos hemos expuesto a falta de oxígeno? Bueno, desde el momento en el cual los orígenes del ser humano en el este de África han tenido lugar en hábitats de altitud moderada, eso ya es estar sometidos a hipoxia, porque con la altitud disminuye la presión de oxígeno, ¿no? Y luego también por la actividad física. Sabemos que durante el ejercicio físico, especialmente en ese ejercicio intenso y repentino, por ejemplo, el escapar de un desafío que tantas veces hemos tenido que hacer, produce lo que se llama una deuda de oxígeno, ¿no? Un déficit de oxígeno en los tejidos. Entonces, tanto este tipo de ejercicio como los miles de años que hemos vivido en altura y que aún seguimos viviendo en altura, hay muchas poblaciones que siguen viviendo en altura, pues estos dos factores han hecho que desarrollemos mecanismos de defensa, por así decirlo, a la hipoxia, a la baja presión de oxígeno. Y de ahí viene que se utilice de forma terapéutica la hipoxia intermitente, porque el cuerpo, ante ese estímulo conocido, genera adaptaciones de las que sales reforzado. ¿Por qué los deportistas se van a entrenar a la montaña? Pues van buscando la hipoxia, menos presión de oxígeno, y entonces su cuerpo se vuelve más resistente, desarrolla adaptaciones que hacen mejorar su rendimiento. ¿Cómo nos exponemos o qué podemos ¿Cómo lo hacer hacemos? para estimular estos mecanismos? Sí, bueno, una opción es vivir en altura, o frecuentemente, si lo tienes a mano, visitar un lugar de altura o subirte una montaña, por ejemplo. Otra opción que se utiliza sobre todo en el ámbito deportivo y también en algunas clínicas con los pacientes es un dispositivo en el cual te colocan una máscara y tú respiras un aire que está empobrecido en oxígeno. Y luego lo puedes hacer con ejercicios de respiración, y eso es coste cero. Suelen ser ejercicios en los cuales luego de unas hiperventilaciones haces una serie de apneas en expiración, y digamos que estaríamos consiguiendo beneficios, según algunos estudios, de pasarnos unas 6 horas a una altura de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, interesante, porque solo con la respiración podríamos estar obteniendo beneficios, al menos en partes similares a los que se consiguen viviendo en altura. Son ejercicios intermitentes, claro, la hipoxia crónica sería mala. Generalmente cualquiera de estos estímulos de los que hablamos a largo plazo serían malos, pero realizados de forma controlada e intermitente son positivos. Y la hipoxia también. Entonces, tenemos vías bioquímicas que responden a la hipoxia, y cuando baja la presión parcial de oxígeno, digamos que se van a activar una serie de genes, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la producción de la EPO, la eritropoyetina, que favorece la formación de glóbulos rojos, por tanto mejoramos nuestro transporte de oxígeno. También genes que tienen que ver con la angiogénesis, es decir, formación de nuevos vasos sanguíneos. Genes relacionados con la producción de sustancias vasodilatadoras. Y genes, por ejemplo, que tienen que ver con las mejorías en el metabolismo glucolítico, ¿no? En el metabolismo citoplasmático a nivel celular. Y todo eso se traduce en una serie de beneficios, si se hace bien el protocolo, en muchos sistemas, ¿no?
Generalmente, cuando yo hago esa apnea, porque esto la gente lo pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en mi cerebro? Me voy a quedar sin oxígeno. Lo que sabemos es que el cerebro tiene una capacidad siempre de tiro y de salvarse antes que otros sistemas en cualquier situación de dificultad. Y lo que se ve es que cuando hacemos esa apnea, es verdad que en la mayoría de los tejidos corporales se reduce el flujo sanguíneo, pero en el cerebro, a pesar de que en los primeros segundos disminuye, luego aumenta hasta en un 4% el flujo al cerebro. Durante la Entonces, hipoxia. durante el ejercicio de hipoxia, concretamente durante la apnea. Entonces, bien, porque estaríamos favoreciendo flujo sanguíneo al cerebro, puede ser muy interesante en algunos casos. Es verdad que si luego, cuando mantienes la apnea y la mantienes ya mucho rato, llega un momento que vuelve a caer el riego en el cerebro y necesitas respirar. ¿Sí? Pero en definitiva, bueno, no vamos, quizás no hay tiempo para entrar en muchos detalles, pero no solo en el rendimiento deportivo, sino también en nuestro día a día y en muchas patologías, la hipoxia intermitente es una herramienta muy potente a considerar. No, bueno, y al final, lo que hablábamos, ¿no? Dice, bueno, tienes la necesidad de respirar, claro, es que la solución es respirar. No se puede hacer peligroso porque no te preocupes, Sí. que al final vas a respirar, está claro, estás aguantando la respiración. Sí. ¿No? Ah. Al final vas a coger aire. Al final vas a coger aire seguro. Pues, Pepe, bueno, antes de terminar, ¿verdad? No hemos entrado en el deporte, en la actividad física, porque al final sería otro capítulo entero. Pero es verdad que la actividad física podría tener también ese efecto de hipoxia intensa. La actividad física, o sea, el deporte de alta intensidad, ese momento de huida, ¿no? Lo que comentábamos, Sí. también provocaría hipoxia, por lo menos en tejidos. O sea, que eso Sí. quizá puede ser otra forma Sí. de... Es otra forma, sí, cuando hacemos actividad física. Y lo que dices tú, no vamos a hablar ahora quizás, No. pero si me permites decirlo, Sí. para que toda la gente lo escuche, ¿no? Yo creo que todos estos estímulos de los que hemos hablado están muy bien, tienen efectos en la salud cada vez más estudiados, cada vez más demostrados, pero por favor no nos olvidemos de hacer actividad física, de hacer ejercicio y de movernos, porque eso es esencial. Eso es esencial. Quizás si tuviera que elegir una intervención, si solo pudiera elegir una, puede ser que elegiría el ejercicio físico como la más potente. Sí, por encima de todas. Sí. No hay sedentario sano, ¿no? Sí, exactamente. Pues hemos hecho un repaso muy completo, súper interesante. Y antes de dejarte escapar, te voy a hacer la última pregunta, que no tiene que ver con lo que hemos hablado, es más personal y se la hago a distintas personas. Pepe, ¿qué es la salud para ti? La salud. Bueno, yo he visto muchas definiciones de salud ya a lo largo de mi carrera. Es una definición que siempre va evolucionando. Para mí es la capacidad de adaptación, la flexibilidad ante diferentes contextos. No es solo ausencia de enfermedad, ¿no? O tener bienestar social, físico, emocional. Para mí es capacidad de adaptarse a un contexto continuamente cambiante. No puede ser mejor respuesta después de Claro. la charla de hoy, ¿no? De todos los estímulos, ser Entonces, flexible. ¿qué te da la salud, entre otras cosas? ¿No? Poder pues, exponer tu organismo a diferentes contextos, a diferentes estímulos, salir de la, como decía Leo Primebaum, salir de la normovida, ¿no? De la monotonía. De vez en cuando experimentar un poco de incomodidad voluntaria. Lo leía creo que en redes sociales.
hace un tiempo, creo que era una frase de Séneca, que decía, todos los excesos son malos, pero no hay peor exceso que el exceso de comodidad, ¿no? Alguien lo puso en redes, no me acuerdo quién era, pero sí, la verdad es que estoy de acuerdo con esa frase. Yo creo que para estar bien, nos lo decían nuestros abuelos, hay que fastidiarse un poquito de vez en cuando. Pues lo dejamos aquí, ha sido súper interesante. Muchas gracias por prestarte. Nada, gracias a ti y espero que, bueno, que a la gente le guste y que le sirva sobre todo esta información que les hemos dado. Muchas gracias, Vale, Ben. Pablo. Un saludo. Venga, hasta luego. Hasta luego.